La reina que gobernó con sangre. Imagina una reina que desafió al Imperio Británico, que cerró su país al mundo moderno, que gobernó durante más de 30 años y que, según algunos cálculos, fue responsable de la muerte de hasta la mitad de la población de su reino. No fue una conquistadora extranjera, no fue una invasora, fue una mujer nacida en Madagascar, coronada reina por intriga política y recordada como una de las gobernantes más brutales de la historia humana. Su nombre fue Ranavalona I. Para algunos, una tirana sanguinaria. Para otros, una defensora feroz de la soberanía africana frente al colonialismo europeo. Hoy vamos a sumergirnos en su historia completa, sus miedos, su psicología, sus rituales, sus decisiones extremas, sus enemigos, sus leyendas y la pregunta incómoda que queda al final: ¿fue un monstruo o el producto inevitable de un mundo brutal? El reino antes del terror. Madagascar, poder, tradición y el silencio antes de la sangre. Antes de hablar de Ranavalona I, antes de la violencia, los juicios venenosos y el miedo, tenemos que entender el mundo que existía antes de ella. Porque ningún monstruo nace en el vacío, y ningún reinado brutal surge sin un contexto que lo permita. Madagascar, a comienzos del siglo XIX, no era una isla olvidada. Era un territorio codiciado, observado con atención por Europa y atravesado por tensiones internas que estaban a punto de estallar. Madagascar es una isla enorme, aislada durante siglos, pero jamás desconectada. Desde hace más de 1000 años, su población mezclaba raíces africanas, austronesias y árabes. Lenguas, rituales, creencias y linajes convivían en un equilibrio frágil. En el centro de la isla, en las tierras altas, se había consolidado un poder dominante: el reino Merina. No era un reino primitivo. Tenía jerarquías estrictas, nobleza, leyes, ejércitos organizados y una profunda conexión espiritual con los ancestros. Para los Merina, gobernar no era solo mandar, era representar el orden cósmico. El rey o la reina eran el puente entre los vivos, los muertos y los que aún no habían nacido. En este mundo, las tradiciones no eran folclore, eran ley, eran supervivencia. Romper con ellas no solo era una traición política, sino una herejía espiritual. Y aquí aparece una figura clave: Radama I, el hombre que lo cambió todo. Radama I subió al trono siendo joven, ambicioso y visionario. Veía algo que muchos líderes africanos aún no alcanzaban a imaginar. El mundo estaba cambiando, y rápido. Europa avanzaba con armas de fuego, barcos, comercio, imperios. Resistirse sin adaptarse era suicidio. Así que Radama hizo lo impensable. Abrió Madagascar al mundo exterior. Firmó tratados con Gran Bretaña. Aceptó misioneros, permitió escuelas occidentales. Introdujo el alfabeto latino para escribir el idioma malgache. Modernizó el ejército. Para algunos fue un héroe adelantado a su tiempo. Para otros, un traidor a los ancestros. Y mientras Radama soñaba con un Madagascar moderno, las semillas del conflicto crecían en silencio. Porque cada escuela cristiana cerraba un templo tradicional. Cada Biblia reemplazaba un ritual ancestral. Cada arma europea debilitaba la autoridad espiritual de los viejos linajes. Y entre quienes observaban con creciente desconfianza estaba su esposa, Ranavalona. Ranavalona no provenía del centro del poder. Su historia comienza casi como una leyenda. Según los relatos, su padre había salvado la vida de un príncipe Merina. Y como recompensa, su hija fue integrada a la nobleza. No era una heredera directa, no estaba destinada a gobernar, pero desde joven entendió algo crucial. En Madagascar, la supervivencia dependía de leer el miedo ajeno. Ranavalona creció rodeada de rituales, tabúes, presagios, creyó profundamente en los espíritus, en los ancestros, en los augurios. Y observó con inquietud cómo su esposo permitía que esas fuerzas fueran desplazadas por ideas extranjeras. Para ella no era progreso,
era una amenaza existencial. Los europeos no llegaban solo con libros y comercio, llegaban con una historia conocida. Primero aliados, luego dueños. Ranavalona no lo decía en voz alta, pero lo pensaba y lo recordaría. Cuando Radama I murió en 1828 de forma repentina y misteriosa, el reino quedó suspendido en un instante peligroso. No había un heredero claro. Las facciones se activaron, los nobles susurraban, los generales calculaban. Era el momento más vulnerable del reino Merina en décadas, y Ranavalona lo supo. En los días siguientes a la muerte del rey, algo cambió en el palacio. Las puertas se cerraron, los mensajes se interceptaron, los guardias respondían a nuevas órdenes. Mientras muchos aún lloraban al rey, otros ya estaban desapareciendo. Príncipes legítimos, parientes cercanos, nobles influyentes. Algunos ejecutados en silencio, otros jamás volvieron a ser vistos. Cuando la corona fue colocada sobre la cabeza de Ranavalona, el mensaje ya estaba claro. El nuevo reinado no nacería del consenso, sino del miedo. Pero esta no es aún la historia de la reina brutal. Es la historia del instante previo al abismo. Un reino dividido entre tradición y modernidad. Una isla observada por potencias extranjeras. Y una mujer convencida de que solo una cosa podía salvar Madagascar: el control absoluto. En la siguiente parte veremos cómo Ranavalona I transforma ese miedo en sistema, cómo convierte la espiritualidad en arma y cómo el terror comienza lentamente a convertirse en ley. Porque lo peor aún no ha comenzado. La coronación manchada de sangre. Intriga, traición y el nacimiento de una reina implacable. La historia oficial dice que Ranavalona I fue coronada reina tras la muerte de su esposo. La historia real es mucho más oscura. Porque cuando Radama I murió, Madagascar no vivió una sucesión, vivió una purga. Durante siglos, el reino Merina había tenido reglas claras sobre la herencia, no perfectas, pero conocidas. El trono debía pasar por una línea legítima, aprobada por la nobleza y los guardianes de la tradición. Ranavalona no cumplía esos requisitos, y ella lo sabía. La noche después de la muerte de Radama fue silenciosa, tensa, extraña. El cuerpo del rey aún no estaba frío, y ya se estaban tomando decisiones que definirían el destino de la isla durante más de 30 años. Ranavalona actuó rápido, con una precisión que solo puede venir de una preparación previa. Convocó a oficiales del ejército, líderes tradicionales y figuras religiosas que desconfiaban de la influencia europea. Les habló de los ancestros, del peligro extranjero, del caos que vendría si el reino caía en manos equivocadas. Y sobre todo, les habló de miedo. En cuestión de días, los herederos legítimos fueron marcados como enemigos del orden, no como rivales políticos, sino como amenazas espirituales. Príncipes acusados de traicionar a los ancestros, familiares señalados como impuros, nobles denunciados por conspirar con extranjeros. Muchos fueron ejecutados sin juicio, otros huyeron, otros desaparecieron para siempre. Cuando finalmente se realizó la coronación, el trono ya estaba rodeado de cadáveres invisibles. Ranavalona I se sentó como reina porque no quedaba nadie con fuerza suficiente para impedírselo. Desde el primer día dejó claro algo fundamental: ella no gobernaría como Radama. Donde él negociaba, ella imponía. Donde él abría puertas, ella las cerraba. Donde él escuchaba a Europa, ella escuchaba a los espíritus. Y esa diferencia no tardó en convertirse en una grieta profunda entre el pasado y el futuro. Uno de sus primeros actos fue revertir muchas de las reformas de su esposo. Escuelas cerradas, tratados ignorados, misioneros vigilados. Pero Ranavalona no actuaba impulsivamente. Su violencia tenía método. Ella entendía algo que muchos tiranos olvidan. El terror más efectivo no es caótico, es ritualizado. Aquí es donde entra en juego una de las ideas más perturbadoras de su reinado: el uso de la tradición como arma política.
Ranavalona se presentó no solo como reina, sino como guardiana suprema de los ancestros. Cualquier oposición no era solo traición al Estado, era traición al orden del universo. Y en un mundo donde los espíritus eran tan reales como los soldados, eso era una condena absoluta. Muy pronto comenzaron los juicios. No juicios modernos, no procesos racionales, juicios rituales. El acusado no debía demostrar su inocencia ante hombres, debía demostrarla ante los dioses. Y los dioses, curiosamente, siempre parecían fallar a favor de la reina. Ranavalona entendió que la violencia directa tiene límites, pero el miedo interiorizado, ese se hereda, se transmite y se multiplica solo. Así comenzó la normalización del castigo público. Las ejecuciones dejaron de ser eventos excepcionales, se volvieron advertencias. Plazas llenas, silencio absoluto. Un cuerpo castigado para que miles aprendieran la lección. No hacía falta explicar nada. El mensaje era claro. Obedecer era vivir. Dudar era morir. Mientras tanto, Europa observaba. Los británicos, que habían visto en Radama un aliado estratégico, comenzaron a inquietarse. Sus misioneros enviaban cartas describiendo un clima cada vez más hostil. Rumores de persecuciones, restricciones, amenazas veladas. Pero Ranavalona no temía a Europa. Todavía no. Creía, y quizás con razón, que mientras Madagascar pareciera impredecible, salvaje y peligrosa, ningún imperio se atrevería a tomarla por la fuerza. El aislamiento no era ignorancia, era estrategia. A nivel personal, Ranavalona se transformó. Quienes la conocieron antes de ser reina hablaban de una mujer reservada, atenta, incluso cautelosa. Después de la coronación, emergió otra figura, más rígida, más desconfiada, más sola. Dormía rodeada de guardias, consultaba augurios constantemente. Veía señales en sueños, en animales, en accidentes aparentemente menores. La paranoia se convirtió en política. Y sin embargo, el pueblo obedecía, no porque la amara, sino porque la temía, y porque, en medio del terror, muchos creían sinceramente que ella estaba protegiendo Madagascar del destino que habían sufrido otros reinos africanos. Ser colonizados, ser explotados, ser borrados. Ranavalona ofrecía algo terrible, pero ofrecía soberanía. Esta parte de la historia es incómoda, porque nos enfrenta a una verdad difícil. El miedo puede ser más convincente que la esperanza. Y cuando una sociedad siente que su identidad está en peligro, puede aceptar horrores que, en tiempos de paz, serían impensables. En la siguiente parte veremos cómo Ranavalona perfecciona su sistema de control, cómo la justicia se convierte en una ruleta mortal, y cómo un simple veneno pasará a decidir quién merece vivir y quién debe morir. Porque lo que viene después no es solo brutal, es sistemático. Cuando la justicia mataba, el Tangena, los dioses y la ruleta de la muerte. Hasta ahora, hemos visto cómo Ranavalona I tomó el poder, cómo eliminó a sus rivales, cómo transformó el miedo en una herramienta política. Pero lo que viene a continuación es el corazón oscuro de su reinado. El momento en que la violencia deja de ser un castigo excepcional y se convierte en un mecanismo diario de control social. Aquí es donde la palabra justicia pierde todo significado moderno. En el reino Merina, desde mucho antes de Ranavalona, existía una práctica ancestral, el Tangena. No era nueva, no la inventó ella, pero nadie, absolutamente nadie, la utilizó con la escala, frecuencia y frialdad con la que lo hizo Ranavalona I. El Tangena era una prueba divina. Un juicio donde los hombres no decidían, decidían los espíritus. El procedimiento era simple y aterrador.
El acusado debía ingerir una mezcla venenosa hecha a partir de la nuez del árbol de Tangena. Luego debía tragar 3 pequeños trozos de piel de pollo. Si vomitaba los 3 trozos, era inocente. Si no, era culpable. Y la mayoría no los vomitaba. El veneno era potente, inestable. A veces mataba en minutos, a veces en horas. No había margen de error. No había apelación. El cuerpo hablaba por los dioses. Ranavalona entendió inmediatamente el potencial del Tangena, porque no solo castigaba, aterrorizaba, incluso antes de actuar. Bastaba una acusación, un rumor, una sospecha, una mirada equivocada. Vecinos denunciaban a vecinos, familias se traicionaban entre sí, comunidades enteras vivían en un estado de vigilancia mutua. El miedo se volvió viral. Lo más escalofriante es que el Tangena no distinguía culpables de inocentes. Morían ancianos, niños, mujeres embarazadas, personas acusadas de brujería, traición, impureza o simplemente mala suerte. Y cada muerte reforzaba la narrativa oficial. Los dioses han hablado. Se calcula que durante los años más intensos del reinado de Ranavalona, decenas de miles de personas morían cada año por la prueba del Tangena. No en guerras, no en rebeliones, en juicios rituales. Madagascar se convirtió en una isla donde la muerte podía llegar no por lo que hacías, sino por lo que otros decían de ti. Ranavalona rara vez presenciaba estas muertes en persona. No necesitaba hacerlo. El sistema funcionaba solo. Eso es lo que hace verdaderamente aterrador su gobierno. No dependía de su presencia constante, sino de una maquinaria de terror autosuficiente. Desde el punto de vista psicológico, esto fue brillante y monstruoso. El castigo no venía directamente de la reina, venía de los dioses. Ranavalona no era una asesina, era una intermediaria. Así cualquier resentimiento popular se dirigía hacia el destino, los espíritus o la tradición, nunca hacia ella. Pero había algo aún más cruel. Si alguien sobrevivía al Tangena, no siempre quedaba libre. Muchas veces era marcado, vigilado, aislado, porque haber sido acusado ya era en sí mismo una mancha espiritual. La inocencia no limpiaba el miedo. Con el tiempo, la gente empezó a entender algo aterrador. No había forma segura de comportarse correctamente. Podías respetar las tradiciones y aún así ser acusado. Podías ser leal y aún así morir. Podías guardar silencio y aún así ser señalado. Esto no fue un error del sistema, fue su objetivo. Una sociedad aterrorizada es una sociedad controlable. Ranavalona no necesitaba soldados en cada aldea. Cada persona se convertía en su propio carcelero. Mientras tanto, los pocos europeos que permanecían en Madagascar observaban con horror. Misioneros escribían cartas desesperadas. Comerciantes describían ejecuciones públicas. Funcionarios extranjeros no podían creer la escala de las muertes. Pero Ranavalona se mantenía firme. Desde su perspectiva, el Tangena no era crueldad, era purificación. Creía sinceramente, o al menos así lo mostraba, que el reino estaba eliminando la corrupción interna antes de que el enemigo externo pudiera aprovecharla. Aquí es donde la figura de Ranavalona se vuelve más inquietante. Porque no era una reina disfrutando del sadismo. No hay evidencia clara de placer personal en el sufrimiento. Lo que hay es algo peor: convicción absoluta. La certeza de estar haciendo lo correcto. Muchos historiadores coinciden en esto. Ranavalona no gobernó desde el caos emocional, sino desde una lógica interna coherente, aunque profundamente deshumanizante. Eso la vuelve más difícil de juzgar y más aterradora. A finales de la década de 1830, el Tangena ya no era solo justicia, era política, economía,
control social. La población comenzó a disminuir visiblemente. Aldeas enteras se vaciaban, campos quedaban abandonados. Pero nadie se atrevía a cuestionarlo, porque cuestionar era sospechoso. Y mientras la isla se desangraba lentamente desde dentro, Ranavalona preparaba su siguiente movimiento. Porque si había algo que odiaba más que la traición interna, era la influencia extranjera. En la siguiente parte entraremos en uno de los capítulos más oscuros y conocidos de su reinado: la guerra abierta contra el cristianismo, la persecución de creyentes, y cómo una fe prohibida terminó creando mártires que aún hoy se recuerdan. La sangre aún no ha dejado de correr, pero ahora también correrá por motivos de fe. La fe prohibida, cristianos, mártires y la guerra espiritual de Ranavalona. Para Ranavalona I, el cristianismo no era solo una religión extranjera, era algo mucho más peligroso. Era una ruptura del orden ancestral, una amenaza invisible que no necesitaba ejércitos para destruir un reino. Porque mientras un invasor se combate con armas, una idea se infiltra en silencio. Y el cristianismo era para ella una idea letal. Durante el reinado de Radama I, los misioneros británicos habían avanzado rápidamente. Habían creado escuelas, traducido la Biblia al malgache, enseñado a leer y escribir a miles de personas. Por primera vez, el conocimiento ya no estaba solo en manos de la élite tradicional. Eso, para Ranavalona, era inaceptable. Al principio, la represión fue sutil: advertencias, restricciones, vigilancia. Pero pronto quedó claro que la reina no pensaba tolerar la nueva fe. Convertirse al cristianismo fue declarado ilegal. Rezar en público se castigaba. Poseer textos cristianos se convirtió en delito. Y aún así, la fe crecía, en secreto, en cuevas, en casas ocultas. Cuanto más prohibida, más poderosa parecía volverse. Ranavalona interpretó esto como una señal inequívoca. La purificación debía intensificarse. Y entonces comenzó la persecución abierta. Los relatos de la época son estremecedores. Cristianos arrestados en medio de la noche, familias separadas, niños obligados a renunciar públicamente a su fe para salvar la vida. A quienes se negaban les esperaba el castigo. Y el castigo no era rápido. Algunos fueron encadenados durante años, otros enviados a trabajos forzados en condiciones inhumanas. Muchos fueron ejecutados públicamente para servir de ejemplo. Uno de los métodos más temidos era el despeñamiento. Los creyentes eran arrojados desde acantilados sagrados. Otros eran quemados vivos o aplastados lentamente con piedras. La intención no era solo matar, era quebrar la voluntad colectiva. Ranavalona no veía a estas personas como mártires, las veía como traidores espirituales. En su cosmovisión, abandonar a los ancestros equivalía a invitar la desgracia sobre todo el reino. Cada cristiano era una grieta por donde el enemigo podía entrar. Paradójicamente, esta violencia tuvo el efecto contrario al esperado. Los cristianos perseguidos comenzaron a ser vistos como figuras de resistencia moral. Sus muertes no extinguieron la fe, la profundizaron. Se crearon relatos, canciones, memorias, transmitidas en susurros. El cristianismo en Madagascar se volvió una religión del sacrificio. Desde Europa, la indignación crecía. Los misioneros expulsados escribían relatos detallados. Los periódicos británicos hablaban de barbarie. Ranavalona comenzaba a ganar una reputación internacional temible. Pero la reina no se inmutaba. De hecho, esa reputación le resultaba útil. Un reino temido es un reino que pocos se atreven a invadir. Aquí aparece una contradicción fascinante. Mientras perseguía el cristianismo, Ranavalona mantenía relaciones diplomáticas selectivas con europeos. Aceptaba técnicos, ingenieros, artesanos, siempre bajo estricta vigilancia, siempre sin permitir que difundieran ideas. No odiaba a los europeos. Odiaba perder el control.
Psicológicamente, este periodo revela mucho sobre ella. Ranavalona veía el mundo como una lucha constante entre fuerzas invisibles, espíritus contra espíritus, tradición contra contaminación. Y ella, como reina, se percibía a sí misma como el último muro de contención. Eso la llevó a justificar cualquier atrocidad, porque en su mente no estaba destruyendo vidas, estaba salvando el alma del reino. Sin embargo, el precio era enorme. Comunidades enteras traumatizadas, el conocimiento reprimido, la desconfianza absoluta como norma social. La isla se volvió un lugar donde creer en silencio era la única forma de sobrevivir. Con el paso de los años, la persecución religiosa se entrelazó con otro elemento devastador: los trabajos forzados masivos. Porque Ranavalona no solo quería purificar el reino, quería demostrar su poder con obras monumentales. Y para eso necesitaba cuerpos. En la siguiente parte veremos cómo Madagascar se convirtió en un gigantesco campo de trabajo, cómo miles morían construyendo palacios y caminos imposibles, y cómo el sufrimiento físico se sumó al espiritual. Porque bajo Ranavalona I, ni siquiera trabajar garantizaba vivir. El reino del agotamiento, trabajos forzados, megaproyectos y la muerte cotidiana. Si el Tangena mataba por miedo y la persecución religiosa mataba por fe, los trabajos forzados mataban de la forma más lenta y cruel posible, por cansancio. Bajo el reinado de Ranavalona I, Madagascar no solo fue un reino del terror, fue un reino exhausto. La reina tenía una obsesión clara: demostrar grandeza. No solo a los europeos, no solo a los enemigos internos, sino a los ancestros. Quería dejar huellas físicas de su poder: palacios, murallas, caminos, complejos ceremoniales. Obras colosales levantadas no con tecnología moderna, sino con cuerpos humanos. El sistema se llamaba Phanompona. Originalmente era un deber tradicional, servicio temporal al Estado como forma de tributo, pero Ranavalona lo transformó en algo radicalmente distinto. Ya no era temporal, ya no era limitado, ya no era simbólico, se volvió permanente, masivo y brutal. Decenas de miles de personas eran reclutadas cada año: campesinos arrancados de sus tierras, padres separados de hijos, ancianos obligados a caminar kilómetros. Muchos nunca regresaban, no porque los ejecutaran, sino porque simplemente colapsaban. Las condiciones eran inhumanas: jornadas interminables, alimentación mínima, castigos por agotamiento. No había piedad por edad, no había compensación. Morir trabajando no era una tragedia, era una estadística. Uno de los proyectos más emblemáticos fue la ampliación y mantenimiento de los palacios reales en Antananarivo. Piedras gigantes transportadas a mano, maderas arrastradas por selvas y colinas, caminos construidos sin herramientas adecuadas. Miles murieron solo en estos proyectos, pero nunca se detuvieron. Porque detenerse era cuestionar la voluntad de la reina. Lo más devastador es que estos trabajos no eran solo castigo, eran también lealtad forzada. Trabajar hasta el límite demostraba obediencia, sobrevivir era una forma de sumisión, y quien se quejaba era sospechoso. Desde el punto de vista psicológico, el Phanompona tenía un efecto devastador. No solo agotaba el cuerpo, rompía la identidad. La gente dejaba de verse como individuos, se convertían en recursos. Y en un sistema así, la vida pierde valor. Los observadores extranjeros quedaron horrorizados. Ingenieros europeos invitados por la reina describieron escenas dantescas: filas interminables de trabajadores famélicos, cadáveres abandonados al borde de los caminos, mujeres cargando piedras hasta caer inconscientes. Algunos intentaron protestar. No duraron mucho en la corte. Ranavalona justificaba todo esto de una manera inquietantemente lógica. El reino debía fortalecerse. Las obras eran necesarias. El sacrificio individual era secundario.
Desde su visión, el Estado estaba por encima de la vida. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas vidas valen la independencia de un país? Ranavalona parecía tener una respuesta clara. El impacto demográfico fue enorme. Campos sin cultivar, hambrunas locales, aldeas despobladas. La economía tradicional se resquebrajaba, pero la maquinaria del Estado seguía avanzando, imparable. Y aún así, no hubo rebelión masiva, porque el miedo seguía siendo más fuerte que el hambre. Esta parte del reinado de Ranavalona revela algo fundamental. No gobernaba solo con castigos visibles, sino con agotamiento sistemático. Una población cansada no conspira, no sueña, no se rebela, solo sobrevive. Pero incluso este sistema tenía un límite, porque mientras el pueblo se debilitaba, el mundo exterior avanzaba. Nuevas potencias, nuevas tecnologías, nuevas ambiciones. Y pronto, Madagascar dejaría de ser solo una isla cerrada, para convertirse en un objetivo. En la siguiente parte veremos cómo Europa comienza a presionar con más fuerza, cómo Ranavalona juega un peligroso juego diplomático y cómo el aislamiento, que antes protegía, empieza a convertirse en una amenaza. El mundo llama a la puerta. Europa, diplomacia forzada y el juego peligroso del aislamiento. Mientras Madagascar se desangraba lentamente por dentro, el mundo exterior no se detenía. El siglo XIX avanzaba como una tormenta. Imperios expandiéndose, colonias cayendo una tras otra, África siendo repartida en mapas dibujados lejos de sus pueblos. Y Madagascar seguía ahí, grande, rica, estratégica, demasiado valiosa para ser ignorada. Ranavalona I lo sabía. Sabía que el aislamiento total era imposible, pero también sabía que abrirse demasiado significaba morir como reino. Así que eligió un camino peligroso: relaciones mínimas, control absoluto, desconfianza constante. No era diplomacia moderna, era supervivencia. Los británicos fueron los primeros en insistir. Habían perdido influencia tras la muerte de Radama I. Sus misioneros habían sido expulsados, sus tratados ignorados, pero no estaban dispuestos a abandonar Madagascar sin más. Presionaban con comercio, con amenazas veladas, con promesas de civilización. Ranavalona respondía con frialdad. Aceptaba regalos, recibía embajadas, escuchaba discursos, pero rara vez cedía. Su mensaje era siempre el mismo, aunque no lo dijera en voz alta. Índice hacia derecha, Madagascar no está en venta. Sin embargo, la reina no era ingenua. Sabía que necesitaba ciertas cosas de Europa: armas, herramientas, conocimientos técnicos. Así que permitió la entrada de extranjeros cuidadosamente seleccionados: ingenieros franceses, artífices británicos, técnicos sin misión religiosa. Todos vigilados, todos aislados, todos reemplazables. Aquí aparece una figura clave: Jean Laborde, un ingeniero francés. Ranavalona lo protegió, lo utilizó y lo convirtió en pieza central de su proyecto industrial. Laborde ayudó a construir fábricas, armas, herramientas. Bajo su supervisión, Madagascar desarrolló una industria rudimentaria pero funcional. Para Ranavalona esto era ideal: tecnología sin ideología. Pero este equilibrio era frágil. Cada extranjero era una puerta potencial, cada contacto un riesgo. La reina comenzó a endurecer aún más las condiciones: restricciones de movimiento, prohibición de enseñar ideas, castigos severos por desobediencia. Madagascar no se abría al mundo, permitía que el mundo entrara con cadenas invisibles. Mientras tanto, Francia observaba. A diferencia de los franceses no buscaban solo influencia, buscaban control territorial. Veían en Madagascar una futura colonia, un puerto estratégico en el Índico, un trofeo pendiente. Y Ranavalona lo intuía. Aquí ocurre algo crucial. El aislamiento empieza a volverse en su contra. Sin aliados fuertes, sin tratados sólidos, sin reconocimiento internacional real, Madagascar estaba sola. Y la reina lo sabía.
Psicológicamente, este período marca un endurecimiento definitivo de Ranavalona. Se vuelve más desconfiada, más rígida, más dependiente de augurios y señales. Cualquier error diplomático podía significar invasión. Cualquier debilidad, colonización. Eso la empuja a cerrar aún más el puño. Internamente, esto se traduce en más control, más castigos, más juicios, porque una reina que teme al exterior no puede permitirse dudas en el interior. Los europeos comienzan a describir Madagascar como un reino extraño, cruel, impredecible. Y eso, irónicamente, funciona a favor de Ranavalona. Por un tiempo. Nadie quiere conquistar un lugar que parece ingobernable. Pero el miedo no detiene a los imperios para siempre. Hacia mediados del siglo XIX, la presión se vuelve evidente. Barcos extranjeros más frecuentes. Demandas comerciales más agresivas. Intentos de imponer acuerdos. Ranavalona responde como siempre, con negativa, retraso, ambigüedad. El tiempo era su aliado, o eso creía. Esta parte de la historia revela algo fundamental. Índice, hacia derecha. Ranavalona no era solo una tirana interna. Índice, hacia derecha. Era una estratega obsesionada con evitar el destino colonial. El problema es que eligió métodos que estaban destruyendo su propio reino desde dentro. Y mientras la reina jugaba este peligroso ajedrez internacional, algo más estaba ocurriendo en silencio. Su propio cuerpo envejecía. Su energía disminuía. Y el sistema que había creado comenzaba a depender demasiado de su sola voluntad. En la siguiente parte entraremos en la decadencia del reinado, los excesos finales, las decisiones erráticas, los rumores de locura, y cómo el terror, llevado al extremo, empieza a mostrar grietas, porque incluso el miedo se cansa. La reina y sus sombras, paranoia, excesos y el encierro del poder absoluto. Con el paso de los años, Ranavalona ya no era solo temida. Era una figura casi mítica, lejana, inaccesible, rodeada de rituales, guardias y silencios. El palacio dejó de ser un centro político y se convirtió en una fortaleza emocional. La reina envejecía, su cuerpo comenzaba a fallar, pero su desconfianza crecía. Dormía poco. Consultaba augurios constantemente. Interpretaba accidentes menores como señales de conspiraciones mayores. En su mente, el peligro nunca había ido, solo había cambiado de forma. Cualquier fallo administrativo se leía como traición. Cualquier desacuerdo como complot. Cualquier silencio como amenaza. Ranavalona ya no necesitaba pruebas. Solo intuiciones. Y en un sistema construido sobre el miedo, la intuición de la reina era ley. Las purgas se volvieron más erráticas. Personas cercanas a la corte desaparecían sin explicación. Funcionarios leales caían en desgracia de un día para otro. Aliados de años eran acusados de impureza espiritual. Nadie estaba a salvo. Precisamente porque nadie estaba cerca. Aquí aparece un fenómeno común en los regímenes de terror prolongado, el aislamiento del gobernante. Ranavalona ya no confiaba realmente en nadie, ni siquiera en quienes la habían ayudado a subir al trono. El poder absoluto la había dejado sola. Los rituales se intensificaron, ceremonias más largas, sacrificios más frecuentes, consultas constantes a adivinos y guardianes espirituales. La reina buscaba confirmación de que aún tenía el favor de los ancestros, porque en el fondo temía haber ido demasiado lejos. Los rumores comenzaron a circular.
Algunos decían que Ranavalona veía enemigos en sueños, otros que tomaba decisiones basadas en presagios incomprensibles. Se hablaba de ejecuciones ordenadas tras simples accidentes domésticos. No todo es verificable, pero los rumores, en un reino del miedo, también gobiernan. El pueblo percibía el cambio. El terror ya no era solo estructural, se sentía inestable. Y eso es peligroso, porque un miedo predecible paraliza, pero un miedo caótico empieza a generar desesperación. Incluso los nobles comenzaron a inquietarse, no por compasión, sino por supervivencia. Si la reina ya no distinguía entre lealtad y traición, entonces la lealtad dejaba de ser protección. Psicológicamente, Ranavalona parece entrar en una fase clásica del poder prolongado, confundir el reino con ella misma. Cualquier crítica era un ataque personal, cualquier cambio una amenaza directa. El Estado ya no existía sin su figura, y sin embargo seguía gobernando. No había rebelión abierta, no había golpe de Estado, porque el miedo acumulado durante décadas no desaparece fácilmente, pero empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, el mundo exterior seguía presionando. Francia observaba con paciencia, los británicos con frustración. Madagascar parecía fuerte, pero agotada. Un reino no cae solo por invasión, a veces cae por cansancio interno. En esta etapa final del reinado, Ranavalona ya no construía tanto, no expandía, no reformaba, se defendía. Cada decisión parecía diseñada para conservar el control un día más, un mes más, un año más. Y aquí surge una pregunta inquietante. Índice hacia derecha. ¿Qué ocurre cuando un sistema de terror depende por completo de una sola persona y esa persona comienza a debilitarse? La respuesta estaba cada vez más cerca, porque la reina no era eterna. Y cuando el miedo tiene rostro, la muerte de ese rostro lo cambia todo. En la siguiente parte veremos los últimos años de Ranavalona I, su muerte, las reacciones inmediatas, y cómo un reino acostumbrado al terror intenta aprender, de golpe, a respirar. Porque a veces el fin de un tirano no trae alivio inmediato, sino vértigo. El día en que el miedo respiró. La muerte de Ranavalona y el vacío del terror. Durante más de 30 años, Madagascar había vivido bajo una certeza absoluta. Ranavalona I siempre estaba ahí, invisible, distante, temida, pero presente. Su figura se había vuelto casi abstracta. Más que una mujer, era una fuerza. Y por eso, cuando comenzó a circular el rumor de que la reina estaba gravemente enferma, nadie supo exactamente cómo reaccionar. Ranavalona envejecía en silencio. No hubo comunicados oficiales, no hubo anuncios públicos, solo señales. Rituales más frecuentes, consejeros entrando y saliendo del palacio a horas extrañas, guardias duplicados. El reino entero contenía la respiración. En 1861, Ranavalona I murió. No fue asesinada, no fue derrocada, no cayó en batalla, murió en su cama. Y ese detalle, aparentemente menor, es profundamente revelador. Después de décadas de violencia, la reina más temida de Madagascar tuvo una muerte tranquila. La noticia no se difundió de inmediato. El palacio temía el caos, temía venganzas, temía rebeliones. Durante horas, quizá días, Madagascar estuvo gobernada por el silencio. Cuando finalmente se anunció su muerte, no hubo celebraciones masivas, tampoco llantos colectivos. Hubo algo más extraño, confusión. Porque una sociedad que ha vivido décadas bajo el miedo no sabe qué hacer cuando el miedo desaparece de golpe. Los castigos se detuvieron, los juicios rituales se suspendieron. Los guardias esperaban órdenes, que no llegaban. Por primera vez en una generación, nadie sabía exactamente qué estaba permitido. Ranavalona había sido más que una reina. Había sido el eje del sistema. Y ahora, ese eje no existía. El trono pasó a su hijo Radama II.
y el contraste fue inmediato. Radama II representaba todo lo que su madre había combatido: apertura, diálogo, reconciliación. Casi como si el reino quisiera compensar, de golpe, décadas de encierro. Los trabajos forzados comenzaron a reducirse. Los cristianos salieron de la clandestinidad. Los europeos regresaron. Demasiado rápido, demasiado brusco. Aquí aparece una ironía histórica cruel. Ranavalona había mantenido Madagascar independiente mediante el terror. Pero ese mismo terror había dejado al reino sin estructuras flexibles. Cuando el miedo se retiró, no quedó estabilidad, solo vacío. Muchos antiguos perseguidores temían represalias. Algunos huyeron, otros intentaron adaptarse. Las víctimas, por su parte, no siempre buscaron venganza. Estaban demasiado cansadas. El trauma no se convierte automáticamente en ira. A veces se convierte en silencio. Los europeos aprovecharon la apertura. Tratados apresurados, concesiones desiguales, influencias externas entrando sin resistencia real. En pocos años, Madagascar comenzó el camino que Ranavalona había tratado de evitar durante toda su vida. Y aquí está la gran paradoja de su legado. Protegió la independencia, pero a un costo tan alto que debilitó al reino para el futuro. La figura de Ranavalona empezó a transformarse. De reina viva a memoria, de amenaza presente a historia incómoda. Algunos la maldecían, otros la defendían, pero nadie podía ignorarla. En la cultura malgacha, su nombre quedó asociado a advertencias, a relatos contados en voz baja, a ejemplos extremos de lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. Y sin embargo, también quedó como símbolo de resistencia. Una mujer africana que, contra todo pronóstico, mantuvo a raya a imperios durante décadas, aunque lo hiciera con métodos que hoy resultan insoportables. Esta parte nos deja con una sensación inquietante. El miedo puede mantener un reino unido, pero no sabe gobernar después de sí mismo. En la siguiente parte entraremos en el juicio histórico, cómo Occidente construyó la imagen de Ranavalona como monstruo, cómo Madagascar la recuerda de forma más ambigua y cómo la historia cambia según quien la cuente. Porque el terror también tiene narradores. El monstruo y el espejo. Cómo la historia decidió recordar a Ranavalona I. Cuando Ranavalona I murió, comenzó otra batalla. No con armas, con palabras. Porque el poder no termina cuando muere un gobernante. A veces apenas comienza. Las primeras historias sobre Ranavalona que circularon fuera de Madagascar fueron escritas casi exclusivamente por europeos. Misioneros expulsados, diplomáticos frustrados, viajeros horrorizados, funcionarios coloniales con intereses claros. Y todos coincidían en algo: Ranavalona debía ser recordada como un monstruo. Los relatos hablaban de crueldad sin límites, de sadismo, de locura. Algunos exagerados, otros basados en hechos reales, muchos mezclados con rumores imposibles de verificar, pero todos cumplían una función: justificar moralmente la futura intervención extranjera. Porque si Madagascar había sido gobernada por una tirana bárbara, entonces civilizarla se volvía una misión noble. La narrativa estaba servida. En Europa, Ranavalona I comenzó a aparecer en libros, periódicos y discursos como una anomalía histórica. Una mujer cruel, exótica, incomprensible. Rara vez se analizaba el contexto. Rara vez se mencionaba el colonialismo acechando. Rara vez se explicaba por qué una reina africana podía llegar a ver el mundo como una amenaza constante. La simplificación era conveniente. Pero dentro de Madagascar la memoria fue distinta, no más amable, pero sí más compleja. Para muchos malgachas, Ranavalona no fue solo terror, fue orden, un orden brutal sí, pero un orden reconocible en un mundo que se desmoronaba. Las generaciones que crecieron bajo su reinado no conocieron otra cosa. El miedo era normalidad, la obediencia, supervivencia.
y eso deja huellas profundas en la memoria colectiva. Algunos ancianos la recordaban como una reina fuerte, otros como una figura necesaria en tiempos oscuros, otros como una advertencia viviente. No había consenso, porque el trauma no produce relatos simples. Aquí es donde la historia se vuelve espejo. Occidente vio en Rana Valona lo que quería ver, la confirmación de que África necesitaba ser dominada. Madagascar vio en Rana Valona lo que temía recordar, lo que ocurre cuando el poder se concentra sin límites. Desde el punto de vista de género, su figura también fue manipulada. A muchos cronistas europeos les resultaba inconcebible que una mujer gobernara con tanto poder. La crueldad se volvía más escandalosa por el simple hecho de venir de una reina. Se la describía como antinatural, histérica, demoníaca. Raramente se aplicaban esos mismos adjetivos a hombres igual de violentos. Eso no absuelve sus actos, pero sí revela un sesgo. Rana Valona fue juzgada no solo como tirana, sino como mujer que rompió expectativas. Los historiadores modernos han intentado equilibrar la balanza. Reconocen la brutalidad extrema, las muertes masivas, la represión despiadada. Pero también reconocen algo incómodo. Sus miedos no eran imaginarios. Madagascar sí estaba en peligro. Y, tras su muerte, ese peligro se materializó. En menos de medio siglo, la isla terminó bajo dominio colonial francés, algo que Rana Valona había predicho y temido. Esto plantea una pregunta inquietante que incomoda a cualquier narrador honesto. Si Rana Valona hubiera sido menos brutal, ¿habría sobrevivido Madagascar como reino independiente? No hay respuesta definitiva, solo escenarios hipotéticos. Y aquí está el verdadero problema de juzgar figuras como ella. La historia no ofrece experimentos de control. No podemos saber qué habría pasado con otro camino. Lo que sí sabemos es esto. Rana Valona I gobernó desde el miedo, pero ese miedo nació de una amenaza real. Y al convertirlo en sistema, terminó destruyendo aquello que intentaba proteger. En esta parte, la figura de la reina deja de ser solo villana o heroína. Se convierte en tragedia histórica. Una mujer atrapada entre imperios, tradición y poder absoluto, que eligió la violencia como respuesta y no supo detenerla. En la siguiente parte entraremos en el impacto cultural profundo que dejó su reinado, cómo cambió la relación de los malgaches con el poder, la religión y el miedo, y cómo su sombra todavía aparece en relatos, símbolos y silencios actuales. Porque algunas reinas mueren, pero no se van, nunca. La huella cultural del terror, tradición, miedo y la transformación de Madagascar. Tras más de 30 años de reinado, Rana Valona I dejó más que cadáveres, dejó cultura, rituales y memoria colectiva. Madagascar no volvió a ser la misma. Primero, su influencia sobre la tradición fue profunda. Bajo su gobierno, muchos rituales ancestrales se reforzaron. Cada ejecución, cada tangena, cada ceremonia de purificación reforzaba la idea de que los ancestros eran fuerzas vivas y decisivas. Los malgaches aprendieron a respetar el orden espiritual con un rigor nunca antes visto. El miedo pasó a ser moral, ético y espiritual. Obedecer las leyes de los ancestros era sinónimo de sobrevivir. Pero también hubo consecuencias negativas. La fe en los espíritus se mezcló con paranoia social. Se reforzaron supersticiones que antes eran limitadas. Los tabúes, las prohibiciones y la vigilancia mutua se volvieron normales en la vida cotidiana. En la religión, su persecución del cristianismo tuvo efectos contradictorios. Intentó erradicarlo, pero al hacerlo, convirtió a los creyentes en mártires y héroes. Sus sacrificios clandestinos, escondidos en cuevas o en casas, dejaron historias que perduran en Madagascar hasta hoy. El cristianismo sobrevivió como símbolo de resistencia y fe.
enseñando que incluso en un régimen implacable, la convicción podía resistir. En lo social, el Phanompona y los trabajos forzados dejaron una memoria traumática. Comunidades enteras fueron despobladas, aldeas vacías, campos abandonados. El reino aprendió que obedecer podía significar sobrevivir, pero también aprender a vivir con miedo como norma cultural. Generaciones crecieron internalizando la lección de que la vida podía ser corta, impredecible, y que la autoridad absoluta debía respetarse. Artísticamente, el reinado de Ranavalona también tuvo huella. Palacios, murallas y estructuras ceremoniales que aún hoy impresionan por su escala. La estética se volvió un símbolo del poder absoluto. Cada edificio, cada altar, cada plaza pública reflejaba control, orden y miedo. Aunque construido con sufrimiento, este legado material aún conserva un mensaje potente. Una historia que se puede ver, tocar y sentir siglos después. La cultura del miedo también se convirtió en herramienta política. Los sucesores de Ranavalona heredaron una sociedad marcada por la obediencia y la vigilancia mutua. Esto permitió que el reino sobreviviera temporalmente, pero también dificultó la adaptación cuando el mundo externo con nuevas amenazas coloniales presionó de nuevo. Finalmente, su huella cultural nos enseña algo inquietante. El terror no desaparece con la muerte de quien lo instituyó, se internaliza. Se traduce en hábitos, estructuras y memoria colectiva. Madagascar recordaría a Ranavalona no solo como reina, sino como símbolo de que el miedo puede gobernar generaciones. La psicología de una tirana. Miedo, paranoia y la mente detrás del trono. Si la parte 10 nos habló de la huella social y cultural, esta parte se adentra en lo profundamente humano. La mente de Ranavalona I. Los psicólogos e historiadores coinciden en que Ranavalona desarrolló una forma extrema de paranoia estratégica. Su aislamiento, combinado con décadas de poder absoluto, moldeó su percepción. Todo era amenaza, todo era conspiración, todo debía controlarse. Pero esto no se limitaba a la tiranía fría, no es simple sadismo. Ranavalona creía sinceramente que estaba protegiendo Madagascar, que sus métodos extremos eran necesarios para la supervivencia de su pueblo, frente a la influencia extranjera. En su mente, la crueldad estaba justificada. Este patrón psicológico puede entenderse como un efecto de la concentración total de poder. La ausencia de oposición real deformó su percepción del mundo. La necesidad de mantener independencia generó obsesión por controlarlo todo. El miedo constante a la traición alimentó su desconfianza incluso a aliados. Los rituales, augurios y tangena reforzaban sus decisiones, creando un ciclo de retroalimentación. Miedo, flecha, apuntando hacia la derecha, castigo, flecha, apuntando hacia la derecha, reforzamiento espiritual, flecha, apuntando hacia más miedo. Los efectos en la corte y en el reino fueron claros. Cultura del silencio. Nadie se atrevía a cuestionar nada. Lealtad basada en temor. Sobrevivir dependía de la obediencia absoluta. Alienación del gobernante. La reina quedó sola en su fortaleza, dependiente de sus intuiciones y de la interpretación de los augurios. Una curiosidad fascinante. Algunos relatos europeos y malgaches dicen que Ranavalona sufría de lo que hoy se podría interpretar como insomnio crónico y estrés postraumático. Dormía poco, consultaba constantemente augurios, revisaba los informes de la corte cada noche. Era un cuerpo envejecido por décadas de tensión y miedo acumulado mientras administraba un reino entero. La psicología de Ranavalona nos deja una lección histórica poderosa. El poder absoluto, combinado con miedo, puede convertir a un gobernante no en un monstruo por placer, sino en alguien atrapado en su propia estrategia de supervivencia. Su tiranía fue, en parte, un efecto colateral de su contexto: amenazas internas, tradiciones ancestrales y presión imperial. Al reflexionar sobre esto, entendemos que Ranavalona I no fue solo una villana, sino también
un producto de su tiempo y de su isla. Su reinado nos enseña cómo la historia puede deformar la mente y cómo la mente, a su vez, puede deformar la historia. Legado, reflexión y sombras que perduran. Independencia, advertencia y memoria viva. Finalmente, llegamos a la última parte, el legado de Ranavalona I. En términos políticos, Ranavalona logró algo que pocos gobernantes africanos lograron en el siglo XIX, mantener Madagascar independiente frente a las potencias coloniales durante más de 3 décadas. No lo hizo con diplomacia amable, ni con comercio estratégico. Lo hizo con terror, disciplina y control absoluto. Y, aunque el precio fue gigantesco, el resultado fue temporalmente exitoso. Culturalmente, dejó un legado ambiguo. Por un lado, reforzó tradiciones ancestrales y ritos espirituales. Por otro, traumatizó generaciones con violencia, persecución religiosa y trabajos forzados. Su gobierno se volvió referencia para historias de poder, obediencia y miedo en la memoria malgacha. La narrativa europea la convirtió en un monstruo legendario, mientras que Madagascar la recuerda de manera más compleja, como fuerza, advertencia y soberana. En términos psicológicos y humanos, Ranavalona nos enseña sobre la delgada línea entre protección y destrucción. El exceso de miedo, incluso justificado, puede devorar lo que pretende proteger. Su muerte no trajo alivio instantáneo, dejó un vacío, un país exhausto y vulnerable, y una generación marcada por décadas de terror sistemático. Pero también dejó algo más sutil, una advertencia histórica. El poder absoluto sin control externo es corrosivo. La obsesión por la supervivencia puede convertir la protección en tiranía. La memoria del miedo puede durar más que la memoria de la libertad. Hoy, más de 150 años después, Ranavalona I sigue siendo un símbolo inquietante. Una mujer que desafió imperios, una reina que gobernó con absoluto control. Una figura que nos recuerda que la historia tiene matices y que el terror, cuando se institucionaliza, deja huellas imborrables. Quizá la reflexión más impactante es esta. El terror puede mantener un reino, la obediencia puede sostener una corona, pero la historia recuerda tanto los métodos como los resultados. Ranavalona I no fue olvidada. Nunca lo será, porque la sombra de su poder sigue enseñando. La libertad, cuando se pierde, se recuerda con horror, y la independencia se paga con sangre.